Bienvenido a un nuevo episodio de Kung Fu Hao Cha, donde disfrutamos de un buen té y tenemos una conversación y profundización de Kung Fu, Wushu. Si quieres iniciarte en el Tai Chi Chuan, te recomiendo este libro que es Iniciación al Tai Chi Chuan estilo Hong, donde trae la historia, trae los fundamentos del Tai Chi, los principios base y además una forma de 8 movimientos respaldada con sus videos. Entonces puedes ir siguiendo a través de los videos y hacer una lectura y guiándote por este libro. Así que te lo recomiendo. Vamos a abrir el libro de Proverbios y vamos a ver qué nos dice este proverbio muy importante bajo la mirada china, que dice así, en chino, dice Dao Fa Ziran, Dao Fa Ziran. ¿Qué dice en chino? En español, el método taoísta sigue a la naturaleza. Bien. Dice, el taoísmo y el libro Tao Te Ching fueron creados en el periodo de primavera-otoño del 770 a.C. al 476 a.C. por el filósofo chino Lao Tzu, ¿ya? O Lao Tse. Lao Tse, no sé cómo lo conocen ustedes, pero se dice en chino Lao Tzu, y el Tao Te Ching se dice Tao Te Ching. Bien. Por otra parte, hay otra persona que se llama Zhuangzi. Zhuangzi o Zhuangzi, ¿ya? Fue uno de los discípulos más destacados del taoísmo, ya que desarrolló y extendió el taoísmo por toda China y el mundo, siendo el libro más famoso de China que ha influido hasta el día de hoy en la filosofía, ciencia, medicina, política y religión. Además, según los datos de la UNESCO, el Tao Te Ching, junto con la Biblia, ha sido el documento traducido a más idiomas extranjeros. ¿Ya? Quizá alguno de ustedes ha leído el Tao Te Ching, ¿ya? En el pasaje, en el primer episodio de 81, y dice, el primero te dice qué es el Tao, y después los demás 80 te dice qué no es, ¿ya? Y te va diciendo qué es el Tao, cómo se transforma, dónde lo puedes ver, cómo se expresa, ¿ya? Y el primer pasaje en chino dice, Dao ke Dao, Fei Chang Dao, Ming ke Ming, Fei Chang Ming, ¿ya? Eso después lo vamos a traducir ahí quizás en los subtítulos. Pero nos habla entonces de este universo que es el taoísmo, ¿ya? Que va nutriendo o que va describiendo, haciendo un mapa, una descripción de toda esa visión que tenía en este caso Lao Tzu, que la traspasa a Zhuangzi y que nos llega a nosotros, de esa visión de que hay algo que se llama Tao, que no hace nada y hace todo, que origina todas las cosas, que está de acuerdo a la naturaleza, ¿ya? Y que se relaciona con la naturaleza porque el Tao se basa en el método natural, ¿ya? Entonces el Tao es como la fuente que va nutriendo, y hay otro pasaje que dice así, este lo traduzco, dice Tao Sheng Yi, Yi Sheng Er, Er Sheng San, San Sheng Wang Wu. Creo que lo pongo aquí igual, sí, lo voy a decir, ¿ya? Que el uno crea, o sea, el Tao crea el 1 al 2, el 2 al 3 y el 3 todas las cosas, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Ahí lo vamos a ir viendo a través de este episodio, así que quédate de principio a fin. Bien, vamos a seguir. Dice, dentro de los 81 capítulos del Tao Te Ching podemos encontrar muchos que tienen un valor significativo para las artes marciales, los cuales describen cómo las artes marciales en su máxima expresión pueden seguir los patrones de la naturaleza, ¿ya? A esto los chinos le llaman, se llama Tianren He Yi. Tianren He Yi es un proverbio que vimos en unos episodios anteriores, así que anda a ir a buscarlo si no lo has visto, y habla de la armonía entre Tian, la naturaleza o el cielo, que también se le dice, y el ser humano, Ren, ¿ya? Sí, la armonía del ser humano con la naturaleza. Dice, a continuación citaremos algunas frases
del libro que tienen relación con las artes marciales. ¿Sí? Yo, dentro de mi investigación, porque mi tesis de magíster fue acerca de el origen, desarrollo y difusión del Tai Chi desde China hasta Latinoamérica, Chile específicamente, y también tuve que investigar sobre la relación del Tao Te Ching, cómo se involucra el pensamiento tradicional chino en estas prácticas, ¿ya? Que no está separado, no es como que esto no tiene nada que ver, ¿ya? O sea, no tiene necesidad que nosotros seamos taoístas, ¿ya? Si practicamos un arte marcial que no tiene relación con el taoísmo, pero podemos investigarlo y verlo como historia, como cultura y nutrir también nuestras prácticas también con esta filosofía, porque el taoísmo es la única religión propiamente tal nacida y desarrollada en China, ¿ya? El budismo, entendamos que viene de la India, y el cristianismo y las otras religiones vienen de otros lados que no son principalmente originadas en China, ¿ya? El budismo sí se desarrolla y se difunde mucho mejor, algunos dicen, ¿ya? No entiendo mucho de eso, pero me han dicho que se desarrolla mucho mejor en China, como más originalmente, que en India, ¿ya? No he estado en India, no puedo decir, así que tampoco soy budista, pero eso es el dicho popular, ¿ya? Así que se los comparto ahí para que le den la vuelta, y los que estudian budismo, taoísmo, vayan también indagando un poquito, ¿ya? Como dice el dicho en chino, dice: Tian xia mo rou ruo yu shui er gong jian qian zhe mo zhi neng sheng yi qi wu yi yi zhi rou zhi shen gan ruo zhi shen qiang 天下莫不知，二莫能行。老子7叫气18掌。Entonces, el capítulo número 78. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué dice en español? ¿Ya? Después de todo esto, también necesito que lo escuchen también, ¿ya? Que se vayan abriendo el oído a escuchar el idioma chino, porque es muy importante la inversión cultural. Por eso yo también lo digo, ¿ya? Es importante que vayamos como conectándonos con el idioma original, ¿bien? Como dice en español, dice: bajo el cielo no hay nada más suave y blando que el agua, ¿ya? Sin embargo, nada puede superarla para vencer lo rígido y lo duro. Nada de lo demás puede sustituirla. Lo blando vence lo duro, lo suave vence lo rígido. Bajo el cielo nadie desconoce esto, pero nadie puede dominarlo, ¿ya? Aquí, esta es la traducción más literal, ¿ya? Porque el Tao Te Ching, como es un clásico que está escrito en el 770 a.C., o sea, estamos hablando de más de 2500 años atrás, está un lenguaje bastante abstracto, bastante simplificado, que se usa un carácter para expresar muchas ideas, está como todo sipiado, ¿ya? Entonces es muy difícil interpretarlo o traducirlo sin que tenga más contenido. Entonces cuando tú encuentras una traducción del Tao Te Ching, normalmente está, o sea, si es en chino, ¿ya? Está el chino, el original, texto original, está la interpretación al lenguaje moderno, está la interpretación de cada carácter, de qué significaba ese carácter en aquella época cuando se utilizó, está también la explicación, está el uso, ¿ya? Y mucho más interiorización de este pasaje. Entonces, no es solamente como la traducción como nos llega a nosotros, ¿ya? Hay mucho más contenido, y eso es la puerta que te abro para que tú vayas a descubrir mucho más del Tao Te Ching si te interesa, obviamente, ¿ya? Pero podemos partir con esto, que es lo básico, ¿ya? Que nos acerca un poco a cómo es la cosmovisión de Lao Tzu y cómo eso lo podemos traspasar al arte marcial. Si se fijan acá, claro, que el agua habla de que es suave y no hay nada más suave que el agua, pero esta agua que es suave, blanda, puede vencer a lo rígido, y lo blando vence lo duro y lo suave vence lo rígido, ¿ya? Entonces, y bajo el cielo, eso es un principio, una ley, y que nadie lo puede desconocer, ¿ya? Entonces, como también, ahí también, si podemos pensar también, claro, cómo la suavidad puede vencer a la firmeza,
ya ese es como el principio de Tai Chi, ¿ya? ¿Cómo sigue aquí? Siguiente capítulo 43 dice: Tian xia zhi zhi rou, shi cheng tian xia zhi zhi jian. ¿Ya? Capítulo 43, que dice: lo más suave en el universo traspasa lo más duro. ¿Ya? ¿Y cómo lo podemos imaginar? Lao Tzu hizo un ejemplo súper concreto, por ejemplo, un árbol fuerte, grande, con una raíz profunda. Puede ser arrasado por el viento, algo súper abstracto que no podemos tocar, pero lo suave, mira cómo puede llevarse algo tan enraizado, tan firme, tan grande. ¿Ves? Entonces, también podemos aprender de la naturaleza. Y todas estas prácticas ancestrales vienen desde la observación de la naturaleza, los cambios. El movimiento que yo realizo en los estilos es helicoidal. Ese movimiento helicoidal se conecta con el universo. La Tierra se mueve en rotación, en traslación. Están haciendo este movimiento espiral todo el rato. Entonces, cómo los chinos fueron observando eso y llevándolo hacia sus prácticas. Qué increíble, ¿no? Y cómo esas prácticas sirven para la defensa. Más increíble todavía, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué dice? Dice: todo esto aclara que las artes marciales, dentro de la firmeza, contienen suavidad, tal como la suavidad contiene firmeza. Además, Lao Tzu describió la creación de todos estos cambios en el capítulo 42 del Tao Te Ching, ¿ya? Nuevamente, que dice, ¿ya? Si se fijan acá, todas las artes marciales tienen suavidad, ¿ya? El estilo, por más fuerte que se vea, dentro de la firmeza tiene suavidad. No puede ser 100% rígido, porque estamos viendo la película en blanco y negro y tiene también matices. Dentro del blanco tiene negro, dentro del negro también tiene blanco. Dentro de yin hay yang, dentro de yang hay yin. Entonces, equilibrio, armonía. Dentro de la firmeza hay suavidad, dentro de la suavidad también hay firmeza, si no, nos caemos. ¿Y cómo dice este pasaje del Tao Te Ching? Que lo había mencionado, dice: Tao Sheng Yi, Yi Sheng Er, Er Sheng San, San Sheng Wan Wu. ¿Ya? Y esto también tiene otra cosa que la vamos a ir explicando también, se llama Wu Ji Sheng Tai Ji, Tai Ji Sheng Yin Yang, Yin Yang Sheng Ba Gua, Ba Gua Sheng Wan Wu, Wan Xiang, se llama Wan Xiang o Wan Wu. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo dice esto en español? Vamos a analizar. Dice: el Tao crea al uno. ¿Ya? Esto, como lo conectamos, dice: hay algo que se llama Wu Ji sin extremos, ¿ya? Que es como el cero, la nada. ¿Ya? Y dentro de esta nada tiene un borde, ¿ya? Y tiene un extremo, que eso da comienzo al movimiento, a la dualidad, ¿ya? Al Tai Chi. ¿Ya? Este Tai Chi crea Sheng, se llama Sheng, al Yin Yang. ¿Ya? Si se fijan, la imagen del Tai Chi es el Yin Yang Tu, que es o Tai Chi Tu, que es la imagen o la ilustración del Tai Chi. Y después dice Yin Yang Shen Pa Gua, ¿ya? Que el Yin Yang crea a los 8 trigramas, y los 8 trigramas crean todas las cosas. ¿Ya? Si no has escuchado, está algo que se llama el I Ching, que es el libro de los cambios, que trae una descripción completa de todos los cambios de la naturaleza, y eso lo vamos relacionando con el ser humano, con numerología, ¿ya? Y vamos también sabiendo cómo nos puede ir en la vida a través de la tirada del I Ching, como dicen. ¿Ya? ¿Cómo sigue? Dice: el Tao Te Ching. En el Tao Te Ching, Lao Tzu explicó todos estos fenómenos, destacando el hecho de que lo más fuerte puede ser vencido por lo más blando, como un gran árbol que es arrancado de raíz por el viento, lo que había dicho, y lo más duro puede ser vencido por lo más suave, tal como una gota de agua que con el tiempo puede traspasar una piedra. Es un proverbio chino que se llama Ti Shui Chuan Shi, ¿ya? Que una gota de agua puede traspasar una piedra. Eso habla de la perseverancia, eso habla del Kung Fu, ¿ya? Todo eso que día a día se va depositando y va decantando, ¿ves?
Dice, esto también ocurre con las artes marciales, que muchas de ellas utilizan la fuerza del oponente en su contra para poder derrotar al rival. También se utiliza la relajación del cuerpo para sentir los cambios y la fuerza del oponente, así poder tomar el control y la iniciativa para lograr la victoria en el combate. ¿Bien? Finalmente dice, dominando la relajación y el arte de la suavidad, alcanzaremos la naturalidad y la máxima expresión de nuestro arte marcial. Claramente, llegar hasta este nivel es muy difícil, ya que la maravilla de lo natural solo viene del duro entrenamiento y el sacrificio, fortaleciéndose y persistiendo incesablemente, incluso en el nivel más alto, se debe esforzarse por ir aún más alto. De esa forma alcanzará la naturalidad. Bien, hemos terminado entonces el libro de Proverbios. He leído absolutamente todos los proverbios que están acá. Si hay un contenido adicional, pero eso te lo voy a dejar a ti, ¿ya? Que si ya has adquirido el libro, lo puedes seguir estudiando y viendo. Ha terminado mi tarea, mi labor con este libro de Proverbios y he transmitido todo, he vaciado todo mi conocimiento, que es un conocimiento base sobre las artes marciales en general. Este libro de Proverbios viene de uno más grande que tiene más de 3.600 proverbios, ¿ya? Lo que yo hice aquí fue recopilar 200 proverbios que mis maestros consideraban que eran los más importantes y yo los sinteticé en este libro y fui explicando desde las aplicaciones marciales, desde la distancia, desde la filosofía, desde el pensamiento, qué es el maestro, qué es el discípulo, por qué toman té, por qué hacen la postración, por qué... Todo eso es por qué está acá. Si quieres conocer la cultura marcial, todos los bases que debería conocer una persona que hace artes marciales tradicionales chinas, está aquí, ¿ya? Y yo lo estoy compartiendo a través de este podcast. Este es el último episodio, así que te agradezco muchísimo el haberme seguido todos estos meses, ¿ya?, de trabajo. Esto lo hago por amor al arte, chicos. Espero que lo valoren muchísimo, que me dejen comentarios. Y voy a cerrar este episodio. Quizás más adelante abriré otros más, una segunda temporada quizás de este podcast, quién sabe. Pero por ahora vamos a descansar, vamos a inspirarnos para crear más cosas. Tenemos más libros todavía de cuál podemos hablar. Tai Chi Chuan es un arte marcial muy difundido fuera de China y en el mundo, es patrimonio cultural intangible de la humanidad. Y bueno, hay mucho que no se sabe del Tai Chi. Entonces eso también quizás voy a hacer mi aporte. Estoy escribiendo unos libros también y se vienen muchas más cosas. Espero que te haya gustado todo esto hasta aquí, que hayas disfrutado el té, ¿ya? Y que espero que te inspire también, porque todas estas cosas son puertas que se abren, oportunidades, pensamientos, ¿ya? Cosas que no todo el tiempo están ahí disponibles para que te inspiren, para que te hagan crecer y ver más allá de la práctica, más allá de los golpes, más allá del combate, de la competencia, de la medalla, ¿ya? Que no tiene nada de malo todo eso, pero es una pequeña parte de todo lo que te puede ofrecer la cultura china, la cultura marcial. Así que comparte este video, dale like, déjame tu comentario, agradecimiento, ¿ya? Un saludo quizá y nos vemos para la próxima. Si se da ya, cambie.